Como trabajador estadounidense, es posible que deba tomar decisiones. Una de ellas es si desea que su lugar de trabajo esté sindicado. En la primera mitad del siglo XX, varios empleados manufactureros, textiles e industriales formaron sindicatos para garantizar ciertos derechos. Actualmente, las leyes federales conceden muchos de estos derechos mediante la Ley de Norma Razonable de Trabajo, la Ley Federal sobre Salario Mínimo, los reglamentos de seguridad ocupacional y otros requisitos federales, estatales y locales. Es más, los trabajadores de hoteles generalmente reciben mejor protección y mejores beneficios en su lugar de trabajo que los que exigen las actuales leyes federales y estatales. Como resultado, la cantidad de miembros de los sindicatos ha caído drásticamente en los últimos 50 años. Muchos de los empleos manufactureros e industriales que alguna vez fueron el centro de atención de los organizadores de sindicatos han sido subcontratados a otros países. Hoy en día, menos de 1 de cada 10 trabajadores estadounidenses elige la representación sindical. En consecuencia, los reclutadores sindicales se esfuerzan por encontrar nuevas industrias a las que sindicar, como la industria hotelera y de servicios. Por lo tanto, usted es uno de los principales objetivos de los reclutadores sindicales que están determinados a incrementar la cantidad de miembros y desean que su hotel se convierta en un lugar de trabajo sindicado. Es necesario que usted decida si desea absorber los costos de las cuotas sindicales y las limitaciones que un lugar de trabajo sindicado pueden imponer a su hotel. Para tomar esta decisión es fundamental que conozca toda la información. Ahora, si desea que su lugar de trabajo esté sindicado, debe comenzar por firmar una tarjeta de autorización sindical. Una tarjeta de autorización sindical es un formulario que los reclutadores de los sindicatos les entregan a los empleados para que firmen. Es importante que entienda que cuando firma una tarjeta de autorización sindical, significa que desea contar con un sindicato en su lugar de trabajo. Es posible que los organizadores de sindicatos pagados intenten presionarlos a usted y a sus compañeros para que firmen esta tarjeta de autorización sindical. Por lo general, los reclutadores sindicales son individuos contratados por los sindicatos para que convenzan a los empleados de hoteles de que formen un sindicato. A veces los sindicatos reclutan a sus compañeros de trabajo e incluso les pagan para que obtengan las firmas de los empleados en una campaña de sindicación. Su firma en una tarjeta de autorización sindical equivale a su voto. Su decisión no es privada. Cualquiera, ya sea un representante del sindicato o sus compañeros de trabajo, pueden saber si firmó la tarjeta y si desea unirse a un sindicato o no. Aunque algunas campañas sindicales se realizan de forma legítima, desafortunadamente muchos reclutadores de sindicatos recurren a tácticas engañosas y falsas, a fin de obtener las firmas de los empleados de hoteles en las tarjetas de autorización sindical. Tenga en cuenta que este video incluye declaraciones reales de empleados de hoteles respecto a sus experiencias en los intentos de sindicación y las acciones sindicales en sus establecimientos. Algunos empleados han solicitado que sus identidades permanezcan en confidencialidad. Con sus tácticas, les mintieron a las personas para que firmaran las tarjetas. Les dijeron que necesitaban sus direcciones para mandarles una tarjeta de Navidad. Y muchos de quienes firmaron no se dieron cuenta de que eran tarjetas sindicales. Casi todos queríamos que nos devolvieran las tarjetas, pero nos dimos cuenta de que era muy complicado. De la oficina del sindicato nos dijeron que no podían devolvérnoslas, que debíamos firmar esto, que debíamos enviar aquello certificado, e hicieron que fuera muy difícil obtener las tarjetas de vuelta. Los reclutadores sindicales que quieren que usted firme las tarjetas de autorización pueden acercarse mientras realiza su trabajo, mientras disfruta su descanso o cuando intenta regresar al hogar al finalizar su turno, y no se detendrán allí. Yo estaba en casa de mis padres y ellos fueron allí. No sabía cómo habían averiguado la dirección de mis padres, pero allí habían 2 personas que intentaban hacerme firmar el papel. Nos dijeron que no se trataba de una petición, que solo debía firmar el papel para que constara que ellos habían pasado por la casa y que habían hablado conmigo sobre el sindicato y de qué se trataba.
Volví a ver el papel cuando lo presentaron y habían transferido mi firma de una hoja a otra. Estaba en una hoja completamente distinta de la que yo había firmado. Parecía bastante dudosa, falsa. Es posible que los reclutadores sindicales pagados intenten presionarlos a usted y a sus compañeros para que firmen las tarjetas de autorización sindical. Posiblemente intenten obtener dichas firmas haciendo promesas que no pueden cumplir, como salarios más altos, mejores beneficios y cargas laborales reducidas. Hecho: los sindicatos no pueden garantizar el incremento del salario, los beneficios ni las cargas laborales reducidas. Estas decisiones siempre las tomará su empleador. La verdad es que la sindicación no necesariamente conduce al incremento del salario. De hecho, puede generar salarios más bajos o equivalentes a los salarios percibidos anteriormente por los empleados. Con o sin sindicatos, su empleador tomará las decisiones finales sobre las remuneraciones, los beneficios y las condiciones en su lugar de trabajo. Hecho: hay una sola cosa que los organizadores de los sindicatos pueden garantizarles a los empleados. Pueden garantizarles que deberán pagar las cuotas sindicales. Si su hotel se convierte en un lugar de trabajo sindicado, es posible que deduzcan las cuotas sindicales de su nómina. Las cuotas sindicales de los hoteles varían según el estado, pero pueden llegar hasta $81 por mes, según la ciudad y el estatuto del sindicato. Se trata de dinero que sale de su bolsillo cada mes. En un año, esta cantidad puede ascender a $972. Yo trabajo en el departamento de housekeeping. Yo, como otros empleados de housekeeping, no tenemos, vamos viviendo de lo que vamos sacando en nuestros cheques cada quincena para ir pagando nuestros biles. En el trabajo donde estoy, en el hotel donde yo trabajo, me tratan muy bien. Estoy muy contenta trabajando con ellos y no necesito que vengan a ofrecerme servicios de algunas compañías o de otras compañías. Hecho: las cuotas sindicales no se destinan a beneficios de salud ni jubilación. Entonces, ¿a dónde se destinan sus cuotas sindicales? Se utilizan para patrocinar candidatos políticos y pagar los salarios y gastos de los dirigentes del sindicato. Si los sindicatos realmente protegieran a los empleados, tal dinero debería destinarse a estos por completo, en lugar de utilizarse para patrocinar a los políticos o su propio derroche. Existen otras consecuencias graves de firmar una tarjeta de autorización sindical y operar como lugar de trabajo sindicado. Personalmente, creo que incorporar el sindicato a la situación solo hace que las cosas estén más tensas y uno tiene que estar preparado para entrar en huelga si el sindicato lo exige. Según la duración de la huelga, no se cobra el sueldo, y cuando uno vuelve al trabajo, nada garantiza que obtenga lo que quería. La diferencia de trabajar en un entorno no sindicado en comparación con un entorno sindicado es que en un sindicato muchas veces no se puede pedir ayuda a nadie, porque la única respuesta que se obtiene es: ese no es mi trabajo. En un entorno no sindicado funcionamos como una familia, somos como los engranajes de una rueda. Todos trabajamos en conjunto para lograr el mismo objetivo. Sé que si tengo algún problema, puedo levantar la vista y alguien de la recepción vendrá a ayudarme. Y a la vez, si veo que alguien está agobiado, estaré junto a esa persona porque todos tenemos el mismo objetivo: la satisfacción del cliente. Se trata de hacerlo mejor, de estar orgullosos y de saber que recibiremos una recompensa por nuestros esfuerzos. Formar parte de un sindicato es una elección, su elección. Debe decidir si es lo correcto, teniendo en cuenta las cosas que cambiarán una vez que sea miembro de un sindicato. Creo que dividirá al equipo. Habrá representantes del sindicato que representen a cada departamento. Pienso que destruirá el sentido de pertenencia a un grupo que tenemos ahora.
Cuando sea y donde sea que se le acerquen, recuerde que tiene el derecho de decir no si no desea unirse a un sindicato. No se deje intimidar ni engañar al momento de firmar y ceder sus derechos. La buena noticia es que no tiene que firmar una tarjeta sindical si no desea unirse a un sindicato. Tiene el derecho de decir no. Recuerde que no importa qué escuche, no importa qué le digan, no tiene que firmar la tarjeta. No es necesario unirse a un sindicato. No tiene que firmar nada que le presenten. Simplemente hay que decir: realmente no me interesa unirme al sindicato, y si lo siguen molestando, debe comunicarse con el Departamento de Recursos Humanos. Yo solo les dije que así estoy muy feliz y que no necesito el sindicato, que apreciaríamos que nos dieran nuestro espacio, nos respetaran y nos dejaran trabajar en el hotel sin presiones. Usted tiene el control de sus derechos en el lugar de trabajo. Si no le interesa formar parte de un sindicato, dígales con firmeza a los reclutadores sindicales que no está interesado. Si continúan presionándolo para que firme la tarjeta y se siente intimidado o considera que lo están engañando, avise a su supervisor. Los reclutadores sindicales no deben acosarlo ni amenazarlo. El acoso es ilegal. Recuerde que tiene el derecho de decir no. Tiene derecho a decir no al momento de firmar una tarjeta de autorización sindical y también tiene derecho a decir no al momento de votar de forma secreta por un sindicato. Es su lugar de trabajo y su decisión. Defienda sus derechos. Si tiene alguna duda, comuníquese con su supervisor.